buenas noches. El domingo pasado, algunos militares y sus familias salieron a protestar contra la detención de soldados que presuntamente cometieron el asesinato de 5 jóvenes indefensos, inocentes, que circulaban allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La verdad es que se entiende que esta manifestación, estos militares y familias están defendiendo a los suyos. El espíritu de cuerpo es muy importante en las instituciones castrenses. Lo interesante es que los manifestantes se mostraron inconformes con la estrategia actual del gobierno de López Obrador. Al parecer están confundidos qué tienen que hacer al estar patrullando las calles. Todo este asunto de abrazos y no balazos. Para hablar del tema, saludo a los colaboradores de la Mesa de los Martes. Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Leo, buenas noches. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Y vía remota tenemos a Carlos Bravo Regidor. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues vaya tema, porque pues que yo recuerde, no es muy común ni corriente que gente del ejército, soldados en retiro o en activo o hasta desertores, dijeron ahí en la marcha, salgan a marchar, se manifiesten. Ellos tienen, la verdad, el ejército tiene la doctrina de la obediencia absoluta. ¿Y el silencio? Claro, totalmente. Me pareció algo muy interesante, Paula, que hayan salido militares a las calles a protestar. No solo en México, sino en general. O sea, no me puedo imaginar en Europa, en Estados Unidos, en Israel, en China. Bueno, imagínense en China, ¿no? Los supermeten a la cárcel, ¿no? En fin. Sí. ¿Qué te dice esta manifestación, Paula? A mí, yo creo que nos encontramos como en un mal momento. Sí. Porque, por un lado, la razón de la manifestación, lo que nos evidencia es que pues, los militares siguen siendo los mismos militares, ¿no? Sí. Unos militares que cometen excesos en el uso de la fuerza pública, que igual no les tocaría. Unos militares que violan, y lo podemos ver ahorita en este caso, pero lo podemos ver también en la frontera sur todo el tiempo. Unos militares que sabotearon el caso, la investigación de Ayotzinapa. Unos militares que ayer no se presentaron a la audiencia de seguimiento del caso Radilla porque pues, no se les dio la gana. Ah, caray, eso no lo sabía. Ah, sí, no, decidieron que no se iban a presentar a la audiencia de seguimiento. ¿Para la Corte Interamericana? Ajá, no se presentaron. Entonces, por un lado que tenemos a estos militares que operan, pues como han operado siempre los militares. Y que por un lado piden que se les juzgue siempre con fuero militar, que no se les juzgue incluso por violaciones a derechos humanos por fuero civil, que es una cosa que se luchó durante todo el sexenio de Felipe Calderón para que sucediera. Y por el otro lado tenemos a unos militares que ya ya se consideran ellos a sí mismos unos actores como cualquiera en democracia. Esta cosa de son el pueblo uniformado, creo que sí ya permeó en las filas de los militares para decir, tienen razón, tenemos derechos. Porque pues lo que hicieron fue pues el ejercicio del libre derecho a la manifestación y la libertad de expresión. Que sí lo tienen. Pero no sé. lo tienen en los mismos parámetros. Pasa lo mismo que con los servidores públicos. Sí hay un tema de derechos acotados que pueden o no, de cosas que pueden o no hacer. Si yo fuera mando superior del ejército, de la marina, y viera que algunos de mis elementos salen a protestar, estaría preocupado. Por decirlo menos. ¿Por arrestarlos? ¿Por arrestarlos? Pues es que la lógica militar, desde luego, que salgan a protestar subordinados tuyos, es como un anatema. Sí, por eso... La verdad, pues sí, digo, yo no comparto... Pero así es la disciplina militar, por cierto, insisto, en todos lados del mundo, Gibran. Sí, esto es algo que está fuera de la ética militar, por decirlo así. Exactamente. Y quizá en México, desde que disciplinaron a los últimos militares rebeldes, yo diría que los que acompañaron a Miguel Enríquez Guzmán en su incursión en la carrera presidencial, hace, ¿ya cuántas? En los años 50. 50, sí. 52, los reprimieron, desde luego. Hubo muchos muertos en la Alameda, tú recordarás ese episodio histórico. Creo que no se había visto una manifestación de militares reclamando políticas de gobierno desde aquella. Y es muy interesante porque quiere decir que algo está haciendo agua en el ejército mexicano, que había estado funcionando en ese tema
bien durante más de medio siglo. En mi opinión, es el incremento de la desigualdad en el ejército producto de dos políticas distintas. Una política de obras, megaobras y negocios asignada al ejército y una política de militarización de la seguridad pública. La confluencia de estas dos políticas ha incrementado la desigualdad. ¿Por qué? Siempre ha habido militares de primera y de segunda y grupos beneficiados cada sexenio. Pero ahora los beneficiados son mucho más beneficiados y los no beneficiados están en una situación mucho más complicada. Los militares de primera están sacando mucha lana en los lugares que se prestan a la corrupción, es decir, el Tren Maya, el corredor interoceánico, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum, las aduanas. Las aduanas. Las aduanas. Los puertos. Y se me iba por ahí alguno de los aeropuertos. Eso, digamos, por el lado de los negocios, pues del sector legal, pero que se prestan a la corrupción, ¿no? Que ha habido siempre. Pero por otra parte, también la negación de la existencia de los delitos como el huachicol hace que los que se dedican a esas ramas desde el ejército, pues se sientan con manga ancha. Recordemos que León Trawitz, bueno, acaba de salir, está ahora en prisión preventiva en Vancouver, es acusado por el Estado mexicano de haber orquestado el robo de combustibles de más de 10 millones de barriles. A ver, yo te lo digo hoy por hoy, y lo he visto circulando por la carretera México-Querétaro, la gran cantidad de puestos que te venden huachicol, que te venden gasolina robada, y al mismo tiempo estás viendo cómo la Guardia Nacional está patrullando la carretera. Ese tipo de economías ilegales. Puebla, Hidalgo. A ver, Dios mío, ¿qué es lo que estoy? Exacto. Están pues en manos de algunos oficiales corruptos y de otra parte las obras. Pero están los militares que son de segunda para la cúpula del poder, que están en la línea de fuego, ya sea como mandos o como tropa. Pero hay una gran diferencia en que te manden al Tren Maya y que te manden a Nuevo Laredo, a Matamoros, a Colima, a Zacatecas, a Fresnillo, a Zamora o a Obregón. Y que te manden además sin un entrenamiento policial, porque no eres policía. Exacto. Y te impiden actuar como lo que sí eres, que es soldado. Un militar. Sí. Por esta política incongruente de militarizar la seguridad pública sin capacitar para hacer seguridad pública, ni en proporcionalidad del uso de la fuerza, ni en respeto a los derechos humanos. De hecho, de lo que se quejaban Gibran era, y había mantas al respecto, de que no los dejan disparar. De que no los dejan, no los dejan ser militares. Bueno, o sea, dices, oye, tú me pides que yo resuelva el problema, pero yo entro a mi manera, como le sé hacer, ¿no? Y no me dejas. Que qué bueno, por cierto, yo celebro que no los dejen, ¿no? Porque si no, imagínate lo que sería eso, ¿no? Claro, pero entonces se castigan unas faltas y otras se dejan pasar, porque para el gobierno del presidente López Obrador es preferible encubrir, digamos, lo que pasa en las grandes obras, porque son sus prioridades, no permitir el huachicol, y legitimar su aplicación del uso de la ley en los militares que tienen en la línea de fuego. A ver, Carlos, éntrale, por favor, a este tema. Bueno, es que yo diría, Leo, ahorita que decías tú que tú celebras que no los dejen disparar. Yo creo que depende, ¿no? Y aquí, digamos, retomo un poco lo que decía Gibran sobre la incongruencia de la política de seguridad de este gobierno, que militariza por un lado, pero por el otro lo hace con la deliberada instrucción de no disparar. Y en el contexto de la masacre que mencionabas al principio, pues todo hace agua, porque por un lado, pues sí, ojalá no hubieran disparado. Claramente, en las protestas que hubo después, no me refiero a las protestas de los militares o de sus familiares, sino a las protestas de la comunidad donde ocurrió la masacre. Hay una camioneta donde hay evidencias de la masacre y los militares se la llevan. Sí. Y hay un enfrentamiento con la comunidad donde pues, incluso hay violencia ¿videos? Física. Sí. Los soldados disparan al aire, ¿no? Sí. Se nota claramente su falta de entrenamiento para manejar una situación como esa, ¿no? Una situación, por lo demás, que las policías están mucho más acostumbradas a tener, digamos, que resolver, ¿no? A mí me parece que aquí estamos, sobre todo, como en el peor de los mundos posibles. ¿Sí? Porque, por un lado, yo creo que la verdad es que nadie puede ya negar
la necesidad, después de que pues ya se abandonaron a las policías y las policías pues no tenían recursos, no estaban entrenadas, estaban penetradas por el propio crimen organizado. O sea, hemos llegado a una situación desesperada donde ya activamos, digamos, la última línea de defensa, que era el ejército. Ya asumimos que va a ser con ellos, pero por el otro lado no hemos hecho nada, sinceramente, para hacerlo bien con esa línea de defensa. Me parece muy importante lo que mencionaba Paula al principio, el caso Radilla, porque sí, el caso Radilla es fundamental en un cambio de época en las relaciones cívico-militares en México. El caso Radilla, para nuestra audiencia que no lo conozca, es el caso de un activista político de Guerrero en la década de los 70, que, bueno, pues todo indica que fue desaparecido por las Fuerzas Armadas. Y bueno, la familia tiene que recorrer todos los laberintos burocráticos de la justicia mexicana a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, y termina, después de muchos años, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dice al Estado mexicano que el fuero militar establecido en la Constitución es contrario, digamos, a las convenciones internacionales que ha suscrito México en materia de derechos humanos. ¿Por qué es importante esto? Porque el caso Radilla dice que violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas, automáticamente tienen que procesarse por la vía del fuero civil, que ahí no aplica el fuero militar. Sí. ¿Por qué? Porque los militares se van a proteger a sí mismos. Es parte de lo que decías tú, de la importancia que tiene el espíritu de cuerpo en la corporación militar. Y entonces ahora, digamos, apretamos el botón hacia adelante y nos encontramos con, pues, lo que indica que fue una masacre de civiles inocentes y a los militares llevándose una de las evidencias fundamentales que tendrían que haber sido procesadas por autoridades civiles, no por los propios militares. Entonces, pero perdón, Carlos, porque sí arrestaron a los soldados ¿sí? presuntamente culpables. Ajá. Y esta manifestación es para que se les juzgue por fuero militar. Sí, no, pero, bueno, otra vez, para apoyar a eso. No, incluso querían que los liberaran. No, o sea, es que a eso iba. O sea, lo que tendría sentido sería demandar una investigación que deslinde bien las responsabilidades. Una marcha que digamos, que protesta para cubrir un acontecimiento como este, con el manto de la impunidad, pues es una marcha que está pidiendo básicamente que se les permita a los militares hacer lo que quieran. Sí, y que sean los propios militares quienes juzguen. O sea, eso no, a esto me refería yo con el peor de los mundos posibles. Tenemos a los militares haciendo cosas que no deberían hacer y para las cuales no están entrenados. No tenemos en este momento otra alternativa y tenemos además a la tropa, a sus familiares, en fin, a quienes se hayan solidarizado con ellos, no pidiendo un marco de intervención, digamos, razonable, una investigación que deslinde, sino pidiendo impunidad. Pidiendo, pero es que eso es lo que está interesante. Piden impunidad y piden que los dejen disparar. Y uno se pone en los zapatos de los militares. Y también hay que entender, me parece, el punto de vista de los militares. Yo, insisto, no concuerdo. En este programa hemos sido muy críticos de la intervención militar desde Calderón en el tema de la seguridad pública. O sea, hemos sido igual de duros con Calderón que con Peña Nieto y ahora con López Obrador. Pero ya que los metiste, que les amarres las manos, ¿no? Hijo. Pero es que tampoco los puedes tener con las manos completamente desamarradas, bueno, Leo. Entonces dime cómo resolvemos este dilema. A ver. Yo creo que antes de eso... ¿Alguien tiene la solución? A mí sí me gustaría puntualizar el tema de... Yo estoy de acuerdo con Gibran. Efectivamente, las condiciones de la tropa son bastante deplorables. Efectivamente, que te manden a lugares donde de verdad te despliegan en una guerra. O sea, no es... Te fuiste a aplicar el DN3, o sea... Sí, de verdad van a hacer cosas, se van a arriesgar el físico, van a arriesgar la vida. Ellos en las ciudades más peligrosas del mundo. Ajá. Sí. O sea, estoy de acuerdo en que haya descontento. A mí lo que me parece que ya va más allá de solicitar lo que dice Carlos. Estás tratando de utilizar, como igual y bien te correspondería, tus derechos democráticos como ciudadano que protesta para solicitar impunidad después de una presunta masacre.
No salieron un día diciendo estamos un poco molestos por estas condiciones. Está del libro de García Márquez. Nos estamos poniendo en contra de un despliegue donde nos mandaron a una zona muy caliente y entonces nuestros familiares están protestando por estas condiciones. Disparamos y entonces matamos a unos chavos y entonces ahora queremos que no nos juzguen, queremos que nos hagan así, porque pues somos militares, eso somos. Y yo creo que ahí sí hay un tema de choque democrático en decir, pero en la lógica, a ver, pero sí se entiende, Paula, en la lógica militar, insisto. No. Pero entonces que la denuncia sea que nos regresen a los cuarteles, porque nomás no lo pudimos hacer. Nosotros también fracasamos, que nos regresen a nuestros cuarteles. Hijo, no Leo, sé la lógica militar no está por encima de la lógica de la Constitución. No, claro que no. No, yo de no los estoy diciendo derechos. eso. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy es tratando de entender a los militares, a sus familiares, que los tienen efectivamente en una zona medio de guerra, vamos a ponerla ¿De así. guerra? No, bueno, es que no me gusta. Es que precisamente ese es el problema. Es que exacto. Porque empiezas a utilizar el símil de la guerra. Pues si es una guerra, déjalos disparar. No, y entonces volvemos a lo que les he dicho siempre. Vamos a tocar la campanita del 29 y vámonos a la guerra. Bueno, o sea, este sí es el peor de los mundos porque no tocamos el 29 exacto. Entonces dices, y jugamos a la guerra que no es guerra. Voy a mandar una guerra, pero no es guerra. Pero no es guerra, sí. Estos están armados hasta los dientes, los otros cuates, pero no les dispares. Pero tú tienes que respetar una cosa que se llama derechos humanos. ¿Derechos qué? Claro, pero un militar te dice derechos tu resorte ¿qué? No podría ser el exceso y la violación de los derechos humanos. No, claro que no. O sea, claro es la parte en la que no tiene sentido la marcha. Absolutamente de acuerdo. Yo no voy a defender eso, pero la pregunta es, ya los mandaste, los tienes atados de mando y acaban en estos problemas. ¿Qué haces? ¿Cómo solucionar este asunto? ¿Cómo solucionarlo? A ver, es que... Porque ya se está revelando la tropa. Creo que estás fraseando muy bien la racionalidad de los que protestan. Es decir, envían a ciertos militares a algunas de las ciudades más violentas calientes del mundo. Exacto, sí. A pacificar o, digamos, a luchar contra grupos armados que sí actúan en una lógica de guerra y sin límites legales, pero no les permites a los militares actuar en el mismo sentido. Ese es el problema y creo que es el fondo de la demanda. Desde luego que hay que tomar en serio la movilización. Yo también creo muy en serio. Si bien, por supuesto. No atendiendo a la demanda precisa de hacerlos exentos de lo que marca la ley. Yo creo que una buena salida sería tomarnos en serio el estado de excepción. Claro. Y pues sí, a lo mejor sí. Y por lo menos, si no hay condiciones para que la Constitución tenga vigencia, ni en Nuevo Laredo, ni en Matamoros, ni en Colima, ni en Zacatecas, ni en Fresnillo, desplegar estrategias militares para ordenar eso. Claro que se tiene que hacer política también, y también el gobernador tiene que rendir cuentas, porque si se había pacificado Tamaulipas en los últimos años, de repente se descompuso Villarreal y se les todo de nuevo. Todo. Por cierto, es que estado de excepción es que entre ahí sí los militares. Y haya toque de queda. Y que no se respetan los derechos humanos. Hay restricción a los derechos humanos, entra el derecho humanitario y te observa todo el mundo. Pero, bueno, es que yo quisiera decir esto. Yo creo que eso de tomarnos en serio el estado de excepción es una manera de decir que hay que tomarnos en serio la Constitución. Sí. Y aquí hay un problema porque eso es precisamente lo que no hemos hecho. Y por eso hay tantos recursos en contra de todas estas medidas que agrupamos bajo el término de la militarización o el militarismo, esperando resolución en la Suprema Corte. Porque el proceso de militarización y ya la política militarista de este gobierno no se ha tomado en serio la Constitución. Yo me acuerdo cuando el Parlamento abierto que se llevó a cabo, pues que debe haber sido en enero de 2019, poquitito después de que tomó posesión López Obrador, hubo un Parlamento abierto donde fuimos muchísimas personas precisamente a decir que no hacía falta inventar una Guardia Nacional ni estar sacando, que ahí estaba el artículo 29, que bueno, hay que ser honestos, y
históricamente casi no se ha echado mano de él, porque políticamente es más fácil, mejor hacerse guajes con la Constitución, claro, que utilizar los propios instrumentos que la Constitución ofrece. Yo aquí quiero citar a Julio Ríos, ex profesor en el CIDE, profesor en el ITAM, a quien tuve la oportunidad de entrevistar hace poco, a propósito, digamos, de la situación que hay en México y de su libro Militarismo y Democracia en América Latina, porque, digamos, entre otros casos, él se ocupa de una manera que es muy útil hoy en día conocer en México del caso colombiano. Y lo que él dice ahí es, a ver, aquí la diferencia es, nadie quiere un ejército atado de manos, pero nadie quiere tampoco un ejército que al final pueda comportarse igual que esas fuerzas criminales o ilegales que está combatiendo. Nadie quiere darles carta blanca, que puedan hacer lo que quieran con tal de restaurar la seguridad, porque el mandato de las Fuerzas Armadas no es nada más restaurar la seguridad, es restaurar la vigencia de los derechos de las personas que están siendo violados por las actividades de los criminales. Aquí lo importante es esto, Leo. Los militares se deben a la Constitución, y si ellos no respetan la Constitución, ¿con qué cara van a venir a decirnos que la están defendiendo? Y en ese sentido, unas Fuerzas Armadas limitadas por la Constitución, pero también, ojo, fortalecidas por la propia legitimidad de estar usando el monopolio legítimo de la fuerza que les da la Constitución. Sí. Son Fuerzas Armadas que no nada más ganan la batalla de la legitimidad, sino que también paradójicamente podrían ganar la batalla de la eficacia. Nuestras Fuerzas Armadas hoy en día no están ganando ninguna de esas dos batallas. Ni la batalla de la legitimidad constitucional, ni la batalla de la eficacia en desempeñar las labores que están desempeñando. Bueno, se nos acaba el tiempo. Paula, tú decías también hay que tomarse en cuenta muy en serio. Yo creo que esto es muy serio lo que pasó el domingo. O sea, insisto, no es menor. No, bueno. Nada. Es que 24 ciudades. 24 ciudades con manifestaciones. No, bueno, y aquí en México sí iban, no sé si cientos o miles, soldados en activo, en retiro, o sea, tampoco, ahí un poco la parte que me llamó la atención fue lo que dijo el presidente días antes. Bueno, y criticando a su comandante supremo, el presidente. Por eso te digo, en la lógica marcial, militar, pues no se sale a protestar por las órdenes, ¿no? del jefe, ¿no? En este caso. Pero tú dices, también hay que tomarse en cuenta lo que ha dicho el presidente. Como el presidente hoy dijo, pues, que están en su derecho, que se pueblo, que se manifiesten, ¿no? A mí me llamó mucho la atención lo que dijo el viernes. Sí. Ojo con esta marcha porque puede estar convocada por el crimen organizado. Sí, también dijo eso. A mí ahí digo, si hay una mala información de las personas que te están diciendo las cosas y te dicen, esta marcha, quién sabe quién la organizó, no es banda del ejército, pues ahí evidentemente lo que se nota es un rompimiento adentro, ¿no? Si en las marchas te están diciendo somos soldados, familias de soldados, no sé qué. Y la otra es, y también pues igual una tácita aceptación de que también hay mucho narcotráfico en el ejército, ¿no? Híjole. Y que igual hay una infiltración del crimen organizado también adentro del ejército. Y esta fue una manera en la que no se dieron cuenta que están diciendo, pues, es que esto lo está organizando otro lado. Y si es el mismo lado. Hijo, es que siendo el comandante supremo, siempre eso pasa, ¿no? Que no sabes quién te está armando esa grilla, ¿no? O sea, si es una cosa real también, ¿no? O sea, pues es que los políticos tienden a pensar que no son reales, que alguien le está armando estas cosas, pero pues puede ser una cosa real, de gente que se organizó en chats y que... Digo, porque a mí lo que me parece muy interesante es que ya tenemos al ejército participando en política, porque hacer manifestaciones, y tú lo sabes bien, Gibran, es hacer política. Sin duda alguna, y yo creo que hay que tomar muy en serio esto. Que no solo porque no había sucedido hace décadas, sino porque expresa un malestar que tiene consecuencias reales y concretas en la violencia mexicana. Te voy a decir, casi 20,000 soldados han desertado en este sexenio y no sabemos a dónde van. Están capacitados en el uso de armas de fuego. Uf, qué dato, ¿eh? Forman... ¿20,000? Sí. Bueno, es un ejército. Ahora sí que es, ¿no? Está superando al sexenio de Enrique Peña Nieto en esa materia.
Y en general es un problema que arrastramos desde finales de los 80, digamos que desde el 89 para acá, más de 500,000 de deserciones sin que sepamos a dónde van esas personas. O exmilitares que se meten al crimen organizado, que fue el caso de los Zetas, los famosos Zetas empezaron... Es que no son fenómenos que estén separados, están relacionados junto con otro, además, que es el crecimiento de las empresas de seguridad privada. No debemos estar en este momento lejos del caso guatemalteco, donde los elementos de seguridad privada y de fuerza privada ya, superaron a los elementos de fuerza pública. Y eso es preocupante, es algo de lo que las ciencias sociales no se han ocupado como deberían. Esa sí, es un muy buen tema, pendiente. Pero ese ya lo veremos. Pero bueno, a ver, Carlos, concluyamos, porque yo insisto, esto pues sí es muy grave. Yo creo que sí es muy grave. Yo trataba de buscar en algún precedente, en algún lugar del mundo, de militares manifestándose en contra, y la verdad no encontré. Ojalá la audiencia, a ver si nos puede mandar a mi Twitter, @LeoZuckerman, ejemplos, porque pues esto, en fin, es muy poco militar salir a manifestarse, Carlos. Y mira, quizás yo propondría terminar con distinciones importantes. Yo creo que la tropa, a pesar de la lógica militar, del espíritu de cuerpo, la debida obediencia y disciplina, también tiene derechos. Y la tropa pues está en todo su derecho de salir no solamente a protestar, sino también de usar los recursos legales a su disposición para objetar en materia de conciencia, en violaciones de derechos humanos. Pero eso, sin embargo, no debería servir como pretexto para decir que los militares tienen las manos amarrados y que cuando cometen un crimen contra civiles, pues deberían dejarlos libres o juzgarlos bajo fuero militar. ¿Por qué no? Porque si no, además, eso termina convirtiéndose en un pretexto para el propio mando militar, ¿no? O sea, claro. Curiosamente esta protesta, que es una protesta en parte contra los mandos militares, es una protesta muy susceptible de ser utilizada por ellos para pedir más impunidad, más fuero militar, cosas que tampoco queremos. Entonces yo creo que sería muy útil terminar esta discusión distinguiendo entre lo que queremos que sean los derechos de las tropas y lo que no queremos que sea un cheque en blanco para las Fuerzas Armadas desempeñando labores de seguridad pública. No, totalmente de acuerdo. El asunto es que, hijo, mano, está muy difícil lograr un nuevo equilibrio en eso. No estamos en un gran lugar. No estamos en un gran lugar. No. A ver, si tú fueras el presidente, ¿qué harías? Uno, no hubiera querido ser presidente, y dos, no hubiera militarizado el país. No, pero ya estás en esto, o sea, sí. O sea, el presidente está en una situación, yo creo que muy delicada en este momento con el respecto a... Porque aparte, los que salieron a manifestarse no son sus adversarios, son sus más grandes aliados. Exacto. ¿No? Son miembros del Ejército y la Marina que han sido muy... Pero pues también hay que verificar cuántas son heridas autoinfligidas. Ajá. En este tema de vamos a darle cosas a los militares, vamos a no sé qué, ¿hay alguna ocupación por los derechos de la tropa? ¿Algún tema de capacitación? Hay 25,000 documentos de testimonios, todo, que dicen no tenemos nada de preparación, no nos dieron nada, no sabemos qué hacer, nos mandan a las zonas así. También es una herida autoinfligida. Yo creo que tenemos que entrevistar a un experto en el tema del derecho, porque eso de que los militares también tienen derechos, yo tengo mis dudas. Los tienen más acotados. Pues sí, ¿no? O sea, por ejemplo, un militar no tiene derecho a una jornada laboral de 8 horas. No votan. Bueno, creo que sí votan, ¿no? Los militares creo que sí votan, ¿no? Pero bueno, no pueden ser votados. Pero no pueden ser se echan jornadas de 12, 16, 24 horas y no les pagan horas extras. No aplica la ley federal del trabajo para un soldado, ¿no? Creo, supongo. No sé si tengan el derecho a manifestarse. Fíjate, no lo sé. No sé, haya jurisprudencia al respecto. Porque en la lógica militar uno no protesta, uno obedece. Y es preocupante que se esté perdiendo gobernabilidad del ejército. Pues sí. Algo ahí sí está crujiendo. Exacto. Pero a lo mejor no pensemos nada más en el problema que tiene el presidente, Leo. O sea, hay muchos actores con problemas aquí.
no nada más él. El presidente está en una posición de poder y tendrá muchos asesores que le digan qué hacer, pero ¿qué debe hacer el comandante, o sea, digamos, los comandantes, los generales? ¿Qué debe hacer la tropa? ¿Qué deben hacer las autoridades locales? Los familiares de los jóvenes que masacraron. O sea, el problema no es nomás del presidente. No, totalmente. Y bueno, desde luego el general secretario, el almirante secretario, pues yo no sé si puedan arrestar a los militares en activo. Los de retiro, pues ya, ¿no? Están en retiro. Los desertores, pues son desertores. Más creo que hasta los podrían arrestar por deserción. Pero los en activo, oye, ¿tú fuiste a la marcha? Sí, vámonos, te vas al calabozo 48 horas por haber manifestado. Es desobediencia. Pues es desobediencia, ¿no? ¿Cómo pero que ¿por vas? qué es desobediencia manifestarse? Desobediencia sería no acatar una orden. Bueno, pero ir a ejercer un militar, el derecho a manifestarse, ¿desobedecer qué? Pues, a ver, ir a criticar a tu comandante superior en público, eso infringe todas las reglas de la idea de un ejército. Es muy difícil saber cuáles son las reglas que pues si sí, pueden o no pueden. No, los familiares tampoco pueden, porque también había familiares de soldados. Los familiares, yo creo que a los únicos que podrían arrestar es a los militares que están en activo. Ni familiares, ni retirados, pero los que están en activo, a usted está en activo, se fue a manifestar, vámonos. Se va pero manifestarse no es desobedecer, no es desertar, no sé, creo que está siendo muy severo, Leo. Es que sí es criticar porque fueron a criticar las órdenes de su comandante superior. ¿No? Bueno, prometo que vamos a investigar, porque a mí me parece muy interesante este asunto. Hay objetores de conciencia en otros ejércitos, en fin, algunos los meten a la cárcel, por cierto, ¿no? Otros no, en fin, vamos a investigar, porque esto estamos en territorio ignoto, nuevo en nuestro país, muy preocupante. Gracias, Gibran. Gracias, Paula Sofía. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, voy a presentarles a continuación una entrevista que le realicé a Jorge Lara para hablar de la eliminación del artículo 33 constitucional. El 33 constitucional es que el presidente puede declarar a una persona que haya opinado sobre política en México, lo puede declarar que se tiene que retirar en ese momento, lo puede expulsar de territorio nacional. El presidente quiere quitar esa regla. A mí, en principio, me parece muy buena idea, pero vamos a hablarla con Jorge Lara en un momento más.